Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio en una edición especial de Bitácoras Maleñas, aunque esta bitácora no se está grabando en Mala. Como verán, el setting ha cambiado un poquito, ¿no? Ya no está en mi cama atrás, no estoy frente a una computadora empotrada a la pared, sino en mi teléfono celular. A ver, ¿por qué esta bitácora es especial? Porque no puedo dejar de comentar la misión ordenada por el Papa, que ha convocado al arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y al oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Jordi Bertomeu, un sacerdote catalán, y les ha encargado venir al Perú. Lo están haciendo el día lunes de la semana que viene, para hacer una investigación a fondo sobre el caso Sodalizo. Un poquito del contexto. El pontificado del Papa Francisco lleva ya 10 años y un poquito más. En esos 10 años, los primeros 5, el primer lustro, el Papa Francisco no llegó a dimensionar ni a calibrar la magnitud del tema de la pederastia clerical, ¿no? De los abusos sexuales al interior de la iglesia. Sabía que pasaban cosas, digamos, pero no había visto el cáncer que ya estaba haciendo metástasis en toda la institución. ¿En qué momento da este giro de 180 grados? Cuando se da la visita a Chile y al Perú, y en Chile mete la pata hasta los corvejones, agrediendo a las principales víctimas de el célebre pederasta de la región, Fernando Caradima, ¿no? Y junto con Marcial Maciel y Luis Fernando Figari constituyen esta suerte de tríada de pederastas famosos latinoamericanos. Pero nada, volviendo al tema de Chile, el Papa, en su tránsito de Lima hasta Roma, cavila sobre lo que ha ocurrido y luego invita a las 3 principales víctimas de Fernando Caradima, a las que había maltratado injustamente, llamándolos mentirosos, y los invita a su casa en el Vaticano, en Santa Marta, para pedirles perdón, para conversar con ellos. Y es ahí cuando, particularmente en la conversación con Juan Carlos Cruz, el testimonio de Cruz fue vital, fue fundamental para que el Papa entendiera el daño de muchos de sus curas y obispos sobre gente que había sido captada con métodos sectarios, manipulación de conciencia y cosas por el estilo. Entonces, les cuento un poquito sobre quién es Charles Scicluna. Y los saco acá de Sin Noticias de Dios, que dicho sea de paso, es uno de los insumos que está usando la misión Scicluna Bertomeu. Y si esto se ha producido, en buena cuenta, se debe al encuentro entre Paolo Ugaz y el Papa, donde Paola le pide que envíe una misión al Perú como la que se envió a Chile, la misión Scicluna Bertomeu. Entonces, el 29 de enero del año 2018, el Vaticano informó que por mandato explícito del Papa Francisco, Charles Scicluna viajaría a Chile para conversar con las víctimas de Fernando Caradima para comprobar o desmentir si el obispo de Osorno, Juan Barros, fue testigo de los abusos del párroco del Bosque, Fernando Caradima. Scicluna, quien había sido el verdugo de Marcial Maciel, el pederasta mexicano, y clave además en el proceso contra
el cura chileno Fernando Caradima había trabajado desde el año 2001 en Roma con Ratzinger en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ahí había conducido, para que tengan una idea, más de 4.000 investigaciones canónicas contra sacerdotes acusados de abuso. Scicluna nació en Toronto, Canadá, pero creció en Malta, de donde es arzobispo. En el 2005, para que tengan también otra idea sobre el personaje, había viajado a México y a los Estados Unidos para escuchar los testimonios de las víctimas del monstruo ensotanado mexicano y crear un archivo de declaraciones que posteriormente sirvieron para determinar la culpabilidad de Maciel. El texto del boletín de la Santa Sede enfatizaba que la visita de Scicluna a Chile en ese momento tenía como misión el examen de los recursos en materia de delicta graviora. Esta frasecita en latín, delicta graviora, que suena como a hechizo de Harry Potter o algo así, hacía referencia a que la especialidad de Scicluna eran los delitos canónicos considerados como los más graves. Por ejemplo, contra el sexto mandamiento, usualmente relacionados a abusos contra menores perpetrados por religiosos y que están reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Andrés Beltramo, uno de los periodistas más solventes que yo he conocido en temas vaticanos, el 31 de enero del 2018 escribió en La Estampa de Italia un texto amplísimo sobre la inesperada decisión papal. El texto de Beltramo decía literalmente lo siguiente: Charles Scicluna es quizás el hombre más calificado en el combate a los abusos sexuales contra menores en toda la Iglesia Católica. Con 10 años de experiencia como fiscal eclesiástico para los delitos graves de los sacerdotes, su perseverancia y dedicación plasmaron la llamada tolerancia cero, nacida en el pontificado de Benedicto XVI. Su designación como enviado especial a Chile no es casual. Constituye la prueba más tangible del deseo de Francisco por aclarar de una vez por todas el caso de Juan Barros. Es la hora de la verdad para las víctimas de Fernando Caradima y para el obispo de Osorno. Como enviado papal, el arzobispo de Malta tendrá un amplio margen de acción. Se entrevistará con los denunciantes. Lo hará, como es común en estos casos, en privado y con la presencia de algún testigo. Las víctimas podrán aportar sus informaciones y prestar declaraciones eventualmente transcritas y certificadas por un notario eclesiástico. Es la práctica consolidada. Scicluna podrá también escuchar otras voces si lo considera necesario. No es la primera vez, continúa Beltramo, que se acerca personalmente a las víctimas y escucha sus historias. Entre el 2002 y el 2012 fungió como promotor de la justicia de la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede. Es la figura del fiscal que conduce las investigaciones canónicas ante las denuncias por delicta graviora, incluidos los abusos. En ese lapso procesó más de 4.000 denuncias. Afrontó los procesos más delicados desde la crisis en Estados Unidos, Boston, ¿no?, hasta las famosas sentencias contra Marcial Maciel degollado y el propio Fernando Caradima. El 3 de abril de 2005, Scicluna aterrizó en la Ciudad de México por mandato del entonces todavía prefecto de la Doctrina de la Fe, el cardenal Joseph Ratzinger. Permaneció en el país 13 días, durante los cuales encabezó maratónicas sesiones con los denunciantes del fundador de los Legionarios de Cristo. Lo acompañaba un notario eclesiástico
el sacerdote mexicano Pedro Miguel Funes Díaz, recogió unos 30 testimonios, aplicando siempre la misma dinámica. Cada testigo relató en privado sus vivencias, que eran capturadas por el notario, y al final se leía la transcripción permitiendo agregar o quitar frases. Una vez aceptado el contenido del documento, lo firmaba el declarante. Luego era autenticado con la rúbrica del promotor y el sello del Vaticano, y a cada texto se le asignaba un número de protocolo. Quienes participaron de estas sesiones de trabajo aseguran que el clérigo maltés y su acompañante llegaban al final del día exhaustos, no solo por la extensión de las declaraciones, sino sobre todo por su escalofriante contenido. Antes de regresar a Roma, continúa Andrés Beltramo, pasaron por Nueva York para dialogar con otra víctima. Todos aquellos escritos sirvieron para alcanzar la certeza moral de la culpabilidad de Maciel, no solo de los abusos, sino también de otros graves actos. Aquellos testimonios alcanzaron el estatus judicial probatorio de evidencia incuestionable porque cubrieron ciertos requisitos. Eran más que señalamientos mediáticos. Se trató de relatos circunstanciados, específicos y convergentes, ofrecidos bajo juramento. Hasta ahora, Francisco mantenía una convicción. Lo consideraba no culpable a Juan Barros. Por eso lo designó obispo de Osorno el 15 de enero del año 2015. No porque lo apañase o lo protegiese. No es un viejo conocido suyo, ni proviene de su grupo eclesiástico más cercano. Como lo confesó a su regreso de Chile y Perú, Bergoglio no tiene elementos objetivos para condenarlo. En la Congregación para la Doctrina de la Fe apodaron a Scicluna como el halcón maltés, por su intransigencia en la defensa de la moral católica y por su origen. Hasta ahí el texto de Andrés Beltramo, que me parece bastante ilustrativo, que informa y describe el talante de el líder de la misión que ahora viene al Perú. Y más adelante, luego de la investigación en Chile, la comisión o la misión Scicluna Bertomeu se regresa al Vaticano, y el 2 de mayo es cuando se da la reunión con los tres chilenos, Hamilton, Cruz y Murillo, en la Casa Santa Marta, donde reside el Papa Francisco. Bueno, como consecuencia de ello, el 8 de abril, el Papa escribió una inédita carta en la que reconocía haberse equivocado en el caso del obispo chileno Juan Barros y anticipó medidas para recuperar la confianza rota por la crisis de los abusos en Chile. Otra vez, Andrés Beltramo lo resumió así. Tras estudiar el informe realizado por el arzobispo maltés Charles Scicluna, concluyó que los testimonios de las víctimas son verdaderos, por eso les pidió perdón a Hamilton, Cruz y Murillo. Dijo haber actuado con falta de información veraz y equilibrada. Ahora, decía el Papa Francisco, tras una lectura pausada de las actas de dicha misión especial, creo poder afirmar que todos los testimonios recogidos en ellas hablan en modo descarnado, sin aditivos ni edulcorantes, de muchas vidas crucificadas. Y les confieso que ello me causa dolor y vergüenza. Es lo que escribió el líder católico. En él
continuaba, reveló varios detalles hasta ahora desconocidos e hizo un resumen exhaustivo del caso. Precisó que el informe de Scicluna y de su ayudante Jordi Bertomeu Farnós constó de 2.300 hojas, un total de 64 testimonios recogidos tanto en Nueva York como en Santiago. Entonces, tras aceptar la veracidad de todas las informaciones, entonó el más sentido y descarnado mea culpa de su pontificado. Y lo que siguió luego fue un hecho histórico. El Papa hizo renunciar a la totalidad de los obispos chilenos. La misión Scicluna-Bertomeu presumo que va a tener algunas diferencias respecto del caso Sodalicio, donde, a diferencia de Chile, donde se estaba investigando casos de abusos y encubrimientos en primera instancia vinculados al caso Caradima, en el caso Sodalicio estamos hablando de la investigación de una organización católica que depende de un dicasterio del Vaticano, que es la Congregación para los Institutos de Vidas Consagradas y Sociedades de Vida Apostólica, pero la intervención de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que está un poquito más arriba en el rango del resto de dicasterios, constituye una feliz noticia. ¿Por qué? Porque el Papa está enviando a las dos personas más calificadas de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y ello abre las puertas de que si estas personas encuentran evidencias importantes, pruebas contundentes, testimonios verosímiles y creíbles, una vez que le llegue el informe al Papa, el Papa tendría la potestad de cerrar esa organización, de disolver, de cancelar, ¿no? Es un escenario que no se puede descartar. Vamos a seguir con el tema porque esto veo que recién está comenzando, ¿no? Hemos llegado ya, compa, a 12 años de la historia, bastante cansados y extenuados, pero esta noticia, créanme, es la más importante en la historia del sodalicio de vida cristiana. Hasta la próxima bitácora. ¡Chao!